No imaginamos la medicina actual sin las numerosas especialidades existentes hoy en día. Los hospitales generales se hacen cada vez más grandes, complejos y costosos para dar cabida al creciente número de especialidades. Muy lejana queda la imagen del médico general de principios del siglo pasado, que atendía a todo tipo de padecimientos, que diagnosticaba, elaboraba las fórmulas para el boticario y hasta operaba a sus pacientes. Todo en el consultorio particular que estaba ubicado generalmente en su casa. Los grandes avances de la ciencia y la tecnología en los últimos 200 años y su aplicación en la medicina han hecho que la práctica médica sea cada vez más compleja y variada. Cada día crece el conocimiento en campos muy específicos y sus contenidos están cada vez más delimitados. Desde el punto de vista de su orientación, unas especialidades se enfocan al diagnóstico, otras al tratamiento, y algunas más se ocupan de la generación de conocimientos con los que las ciencias contribuyen a dar fundamento a los conceptos médicos. Tal es el caso de la genética, la genómica, la bioquímica, la fisiología, la farmacología y la embriología, entre otras. En las últimas décadas del siglo XX, las nuevas especialidades médicas han perfilado el nuevo modelo conceptual de la biología molecular y plantean exigencias diferentes en su puesta en práctica. Resulta muy interesante ver en retrospectiva cómo se ha dado esta notable evolución. Para comprender la génesis y desarrollo de las especialidades médicas, nos hemos propuesto contestar las siguientes preguntas. ¿Cuántas y cuáles son? ¿Cómo, cuándo y dónde surgieron? ¿Qué papel desempeñaron en su aparición los nuevos aparatos médicos que se fueron inventando a lo largo de 2 siglos? ¿Cómo se han desarrollado los conocimientos que las fundamentan? ¿Cómo fue su incorporación y desarrollo en México? ¿Y cuál es su estado actual? Si bien es cierto que podemos rastrear orígenes de muchas especialidades en tiempos remotos, para fines de este programa, tomaremos la aparición de algún nuevo instrumento o el inicio de alguna práctica novedosa con carácter formal, como su fecha de inicio. Actualmente podemos contar más de 60 entre especialidades y subespecialidades médicas. La psiquiatría, 1795. La primera de las especialidades médicas fue la psiquiatría, surgida en la última década del siglo XVIII en Francia, con el doctor Philippe Pinel. A Pinel se debe el enfoque científico de la psiquiatría clínica y se le atribuye el importante avance que significó el dejar de llamar locos a los enfermos mentales para denominarlos alienados. En México, a diferencia de lo que sucedía con Étienne Esquirol en Francia, no se dio la figura del médico alienista que trabajaba de tiempo completo en un manicomio. Estando los hospitales en las ciudades, los médicos mexicanos trabajaban parte de su jornada en los manicomios, sin dejar de atender su consulta particular. El primero que se dedica ya plenamente y abre la especialidad en la Escuela Nacional de Medicina es Miguel Alvarado. Él había sido director de San Hipólito. Él fue el primero que trajo a México el hidrato de cloral como un calmante. Empezó a manejar medicamentos contra la epilepsia. En fin, está el día de la psiquiatría francesa más importante del 880. Y en este sentido, él crea la primera cátedra de psiquiatría en la entonces Escuela Nacional de Medicina, que corresponde a nuestra actual Facultad de Medicina. Él da un curso en 888, y esto es muy significativo. Es el mismo año en que Charcot abre su curso de neurología en París. Luego llegaron a nuestros manicomios la piretoterapia, los choques cardiazólicos e insulínicos, los electrochoques y hasta la psicocirugía, antes de que aparecieran los modernos psicofármacos. 40 años más tarde correspondió a Ramón de la Fuente Muñiz el inicio de la psiquiatría moderna en nuestro país. Para realizar su labor, se apoyó en las aportaciones de las ciencias biológicas básicas, como la fisiología cerebral documentada por la resonancia magnética, y la genética y su influencia en las enfermedades mentales. Con la fundación, hace ya 3 décadas, del Instituto Nacional de Psiquiatría que lleva su nombre, se establece la estructura adecuada para definir el rumbo de la investigación y la enseñanza de la psiquiatría. La cirugía, 1833. La medicina y la cirugía habían sido en siglos pasados las 2 grandes partes separadas del arte de curar.
El médico era una persona preparada, generalmente de buena posición social, y el cirujano era un personaje de segunda categoría, poco instruido y menos culto, que las más de las veces ni siquiera podía entender los textos médicos que en su mayoría estaban escritos en latín. El modelo del médico moderno surgió en la Revolución Francesa y fue adoptado en México a partir del programa de estudios de 1833. Desde entonces, el médico que se recibía debía saber operar, y su título era de médico cirujano. En 1888, se introdujo en los planes de estudio de medicina una modalidad que se enfocaba al estudio de especialidades. Se incluyeron los primeros cursos de perfeccionamiento, en los que se enseñaban la psiquiatría, la dermatología, la ginecología y obstetricia, y las enfermedades de los niños. Se disponía ya de un conjunto de conocimiento suficiente para requerir un estudio específico de cada una de ellas. Y poco a poco, los médicos interesados se fueron limitando a actuar preferentemente en casos relacionados con su especialidad. El médico cirujano podría restaurar tejidos dañados, es decir, suturar heridas, corregir fracturas, cohibir hemorragias, reconstruir tejidos lesionados. A inicios del siglo XIX, de acuerdo con los nuevos conceptos que señalaban que las enfermedades eran causadas por lesiones de los órganos, por primera vez, los cirujanos extirpaban órganos o tejidos enfermos. Se amplió el tipo y el número de las intervenciones de cirugía mayor. Francisco Montes de Oca, cirujano militar, desarrolló gran experiencia en los campos de batalla durante la guerra contra los invasores franceses. Creó una escuela quirúrgica mexicana, modificó muchas de las técnicas empleadas en otros sitios y diseñó algunas propias. Entre ellas estaba la modificación de la amputación del pie, que el cirujano francés Lisfranc había puesto en boga, y en la que Montes de Oca logró dejar un muñón que permitía usar un zapato al no amputar el tarso. Correspondió a Regino González, Fernando Zárraga, Manuel Toussaint y Julián Villarreal llevar a cabo las primeras extirpaciones de órganos como la vesícula biliar, el estómago o el riñón, que ya se hacían en Europa y los Estados Unidos. La ginecología y obstetricia, 1833. La ginecología y obstetricia habían estado en manos de las parteras hasta bien entrado el siglo XIX, pero cada vez más los médicos se hacían cargo de los casos complicados. En 1836, Ignacio Torres, profesor en el Establecimiento de Ciencias Médicas, diseñó sus propios fórceps, y en 1850, Miguel Jiménez, clínico e internista, realizó la primera cesárea en una mujer viva. Aniceto Ortega, mejor conocido como autor de la Marcha Zaragoza, fue el fundador de la Escuela Mexicana de esta especialidad. Publicó artículos sobre los entuertos y las distocias, y es también reconocido como el primero que empleó transfusiones sanguíneas en casos de hemorragias uterinas. Otro eminente médico ginecobstetra es Nicolás San Juan, quien realizó la primera histerectomía por vía vaginal, en tanto que la primera por vía abdominal fue practicada por Rafael Lavista, excelente cirujano general. Ambas intervenciones se hicieron en 1877. La anestesia, 1846. Encontrar los medios para aliviar el dolor de los enfermos fue durante siglos uno de los principales propósitos de la medicina. Uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de la cirugía era precisamente la brutalidad de las intervenciones sin anestesia. Tanto era el dolor causado que muchos pacientes preferían la muerte antes que someterse a una insoportable cirugía. Algunos cirujanos se hicieron famosos por su rapidez al operar. La anestesia se descubre en Massachusetts al mismo tiempo que estaba iniciándose la intervención norteamericana en México, la guerra de intervención. Entonces, los primeros médicos van a traer, los médicos de guerra, y sobre todo un doctor Porter, va a traer este invento un poco para experimentar con él ya en vivo, y empieza a hacer sus primeros trabajos en Veracruz, en un hospital de sangre que se abre allá en Veracruz, y empieza a hacer las primeras amputaciones y curaciones con anestesia. Pocos meses después, y escasamente, yo creo que mes y medio, se empieza a utilizar la anestesia en la Ciudad de México.
Es un doctor Pablo Martínez del Río, el que va a empezar a hacer operaciones, curaciones y después atender partos con anestesia. Y ya el que se dedica exclusivamente a la anestesia, como anestesiólogo, digamos, es un doctor Benjamín Bandera, que también va a empezar a practicar la anestesia. Era la anestesia con cloroformo y con éter. Existía ya la anestesia, pero no había anestesiólogos. Y la mayor parte de las veces, cualquiera que pasaba por el quirófano podía hacer el papel de anestesista, no de anestesiólogo. La oftalmología, 1856, y la otorrinolaringología, 1868. Manuel Carmona y Valle y Ángel Iglesias se disputan el mérito de haber sido los primeros oftalmólogos que hubo en México. Ambos trajeron de Francia, cada uno por su cuenta, un oftalmoscopio. Ángel Iglesias fue también el primero en traer a México un laringoscopio, y para 1868 publicaba el primer libro mexicano al respecto. De la laringoscopía y sus aplicaciones a la patología y a la medicina operatoria. Por esta misma época, Federico Semeleder, austriaco establecido en México, que había sido el médico personal de Maximiliano y Carlota, mostraba el uso del laringoscopio en la Academia de Medicina. Con el laringoscopio se podían ver directamente las cuerdas vocales de los cantantes de ópera y se les podían aplicar algunas medicaciones con el objeto de desinflamarlas y de aclarar la voz. Estas dos primeras especialidades fueron reunidas en 1893 en la Sociedad Mexicana de Oftalmología, que también lo era de otorrinolaringología, y al inaugurarse el Hospital General en 1905, contaba con un pabellón que incluía a ambas. La radiología, 1895. La radiología se inició en el año de 1895, cuando Guillermo Conrado Röntgen descubrió en noviembre los rayos X e hizo su publicación el 28 de diciembre. En México, pocas semanas después, en San Luis Potosí, los hermanos Espinosa y Cuevas empezaron a tomar radiografías con un aparato que había traído su hermano de Alemania. Ellos eran muy buenos fotógrafos. Y ese aparato lo pusieron a disposición de los médicos y empezaron a tomar radiografías, sobre todo de los huesos. Meses después, en el Hospital Juárez, en noviembre, en la sala 11 del Hospital Juárez, se tomó una radiografía de un codo. Y así es que en México, en los primeros meses después del descubrimiento, se usaban los rayos X. Por otra parte, el doctor Joffre, en México, fue quien probablemente era dueño de ese aparato y quien empezó a ser muy activo en tomar radiografías. Podemos decir, pues, que la especialidad en México se inició casi a su descubrimiento. Por ello se hizo indispensable la instalación de gabinetes exprofeso, con espacio suficiente, instalaciones eléctricas y cuarto oscuro para el revelado de las placas, entre otras cosas. Además de tomar radiografías, se aplicaban en ellos tratamientos de radiación con rayos X o con radium, y en la mayor parte de ellos aplicaban también tratamientos de electroterapia. Especialidades médicas en los años 20. En los años 20 se establecieron en el Hospital General, remozado y dotado de algunos nuevos equipos, 3 especialidades más: la urología, la cardiología y la gastroenterología, cada una con su propio pabellón. La urología y la gastroenterología debieron mucho de su desarrollo a las posibilidades que les abrió el uso de los endoscopios de nuevo cuño. El gastroscopio rígido, recién inventado por Chevalier Jackson, significó por sí mismo una revolución. Hoy nos horroriza, porque las endoscopías eran similares a tragarse una espada, pero permitía mirar directamente el interior del esófago y el estómago, tomar biopsias y hasta realizar algunas pequeñas intervenciones quirúrgicas. Por su parte, Ignacio Chávez contribuyó al desarrollo de la especialidad de cardiología. Contaba con el electrocardiógrafo, el cual utilizaba las corrientes eléctricas presentes en el corazón para graficar sus contracciones y analizar los elementos anatómicos y funcionales involucrados en ellas. Con la aparición de nuevos aparatos, era necesario que los nuevos pabellones contaran con un laboratorio clínico cada vez más completo y sofisticado, y con laboratorios de investigación.
se creó un laboratorio para estudios funcionales del riñón en el pabellón de urología dirigido por Aquilino Villanueva. En los siguientes años, Alberto Guevara Rojas cumpliría con la doble función de establecer las técnicas para estudios de laboratorio y llevar a cabo investigación fisiológica. Tanto la urología como la gastroenterología tuvieron una orientación quirúrgica, mientras la cardiología quedó definida como médica, rasgo que fue dominante hasta ya bien establecido el Instituto Nacional de Cardiología 2 décadas más tarde. No es casual que la Facultad de Medicina de la UNAM disponga en la actualidad de un departamento de medicina experimental, cuya función es precisamente especializarse en la búsqueda de conocimientos de vanguardia. Especialidades médicas en los años 30. Varias especialidades surgen, la urología, la cardiología y demás, pero quizás una nos sirva de muy buen ejemplo para darle las características de su formación, y es la pediatría. La pediatría, como usted sabe, siempre se han atendido niños, y solamente hasta en un determinado momento empieza el médico a ser especializado para atender exclusivamente niños. Y en México tenemos muchos casos. La casa de cuna es un asunto importante, como en algún momento el doctor Torruey, el doctor de la Vega, empiezan a trabajar, y esta parte va a ir pasando casi de manera hereditaria a don Federico Gómez, que definitivamente es el gran fundador del Hospital Infantil de 1943, y de ese hospital infantil, de su estructura, de su composición, en vigilancia, en atención médica, en las sociedades que funda, las revistas que tiene, la investigación, la atención comunitaria, todo eso va a ser del hospital infantil probablemente una de las especialidades más brillantes que ha tenido, con mayor repercusión en el extranjero. Allí se desarrollarían poco a poco las subespecialidades que dan actualmente a la pediatría el rango de una medicina de niños, con todo un grupo de especialidades que cubren áreas paralelas a las que existen en la medicina para adultos, como la cirugía pediátrica, la nutrición de prematuros y niños, la hematología y la patología, por citar solo unas cuantas. La fisioterapia tomó un nuevo rumbo al convertirse en medicina física, para responder a la gran cantidad de casos para rehabilitación que quedó como secuela de la epidemia de poliomielitis, que afectó seriamente a la niñez mexicana desde fines de los años 40. En 1936 se fundaba la Sociedad de Estudios Endocrinológicos. De los 3 fundadores, solo Salvador Subirán podría calificarse de especialista en esta materia. Los otros 2, Fernando Ocaranza y Francisco de P. Miranda, tenían múltiples intereses, dentro de los cuales cabían también las enfermedades de las glándulas de secreción interna. Habría que esperar a que, ya fundado el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, se llevara a cabo un primer curso de endocrinología, cuyo titular fue el Dr. Subirán. Esto fue en 1947. A su alrededor se reunieron los primeros endocrinólogos: Francisco Gómez Montt, Roberto Llamas, y sus alumnos Antonio García Reyes, Carlos Gual y Jorge Maisterrena, que permanecieron en nutrición, y Jorge Martínez Manautú y Juan José Paullada, quienes tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la disciplina en el IMSS. Las enfermedades infecciosas habían sido ancestralmente una de las primeras causas de mortalidad, y seguramente la primera de morbilidad. La razón principal era la falta de tratamientos específicos. Pasaron muchos siglos antes de que apareciera la infectología como especialidad médica. La figura del bacteriólogo surgió más tarde con el descubrimiento de los gérmenes patógenos y de las vacunas y sueros con que podían evitarse o atenuarse las enfermedades producidas por ellos. Este especialista era más un investigador que un médico abocado directamente a los tratamientos. Para fines de los años 30, Samuel Morones, especializado en Alemania, trae a México las sulfas y establece un servicio de infectología en el Hospital General, que suple a los viejos pabellones de enfermedades contagiosas. A ellos les tocó ser actores principales en la nueva era de los antibióticos y en la del nacimiento de la virología moderna. Es también por esta época
que se refuerza el estudio de los fármacos y se desarrollan laboratorios para su investigación y su comercialización. Unida tradicionalmente a la fisiología, la farmacología cobró una personalidad independiente. En la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM y en los laboratorios de lo que sería más tarde el Instituto de Investigaciones Biomédicas, Rafael Méndez, Ramón Pérez Cirera y Efraín Pardo, entre otros, fueron los pioneros en estas labores. En el Instituto de Cardiología, desde su fundación, trabajó un departamento de farmacología experimental, encabezado por el mismo Méndez. Con el tiempo, el trabajo experimental se ha realizado las más de las veces en acciones conjuntas de las instituciones de investigación, esencialmente anexas a universidades y centros de enseñanza superior y la industria farmacéutica. En el medio siglo reseñado aquí, hemos presenciado la revolución terapéutica que significó la introducción de los antibióticos y el consecuente manejo de las enfermedades infecciosas. Los fármacos empleados en el tratamiento de las neoplasias, con la conversión de estas en enfermedades que tienden a la cronicidad. Los medicamentos hormonales, de extracción natural y de síntesis. En fin, ahora con la farmacogenómica, se prevé un cambio aún mayor, al acercarse la posibilidad de influir en modificaciones a nivel molecular y en individualizar los tratamientos de acuerdo a respuestas predecibles, según las características genéticas de las personas. La anatomía patológica y la cirugía reconstructiva, 1950. Después de la Primera Guerra Mundial, el panorama de las especialidades médicas comenzó a modificarse. A mediados del siglo XX, las especialidades siguieron proliferando conforme aumentaban los conocimientos. A partir de 1950, dos de ellas han tenido una gran repercusión en la medicina mexicana: la anatomía patológica y la cirugía reconstructiva. La primera de ellas existía de manera embrionaria y estaba limitada a la importantísima labor de Isaac Costero, a quien se debe la conceptualización del tejido conectivo. En nuestro país esto se había desarrollado siguiendo, como el resto de las especialidades médicas, la tradición francesa. Y alrededor de 1938, entre 38 y 40, sucedió un fenómeno sui generis en la medicina en México. Llegaron, de pronto, un grupo de españoles transterrados, médicos, muchos de ellos, otros con otras especialidades, a trabajar a nuestro país. Y trajeron sus propias tradiciones. Entre ellos llegó mi maestro, el doctor Isaac Costero, y con él se fundó la Escuela Mexicana de la Anatomía Patológica, que él traía la Escuela Histológica de Cajal, y a esta se sumó la Escuela Norteamericana, que era otro estilo de hacer la especialidad. Y en México disfrutamos de las dos. Tenemos la tradición morfológica española y la tradición anatomoclínica de medicina asistencial, que es parte de lo que caracteriza a la medicina norteamericana. No tardarían en oficializarse cursos de especialización y en formarse una sociedad de especialistas y más tarde un consejo. La cirugía plástica y reconstructiva debe su avance a los trabajos de Fernando Ortiz Monasterio y Alfonso Serrano Reubel. En un principio, este tipo de operaciones se enfocaba a la cirugía estética, al manejo de quemados y a la corrección del labio leporino en niños. Con el paso del tiempo, el tipo de problemas que se abordan y corrigen es más complejo. Por ejemplo, a la atención de los quemados se han agregado la cirugía de mano y, en vanguardia mundial, la cirugía craneofacial. Especialidades médicas en los años 60. En los años 60 surgen tipos diferentes de especialidades. Unas se enfocan a la concentración de cuidados en pacientes graves, siendo su principal exponente la medicina crítica y su sitio de aplicación, las unidades de cuidados intensivos. Y otras como la genética, la inmunología y la biología de la reproducción, relacionadas con la dimensión molecular, que va siendo cada vez más accesible y más abundante en sus conocimientos. La atención puesta en el tratamiento de los pacientes con infartos coronarios hizo que se utilizaran equipos para el monitoreo de las funciones cardíaca y respiratoria, manifestadas en las llamadas constantes vitales. Antes se habían comenzado a usar en las salas de recuperación posquirúrgica.
En 1967, se inaugura la primera unidad de este género en nuestro país, que fue la del Hospital Español, separándose 2 años después en la unidad coronaria y la de terapia intensiva. Los primeros especialistas fueron enfermeras, para las que se diseñó en 1968 un curso de 3 meses. Los médicos se formaban en la práctica, proviniendo de otras especialidades, en particular de medicina interna, cirugía general y anestesiología. Fue hasta 1976 cuando se diseña un curso de especialización avalado por la UNAM. La genética es otra especialidad que data de inicios de los años 60, con los trabajos de Rubén Lisker y Alfonso León de Garay. En 1964, Salvador Armendáriz y Mario González Ramos realizan trabajos de genética en el Hospital Español y en el de Pediatría del IMSS, en tanto que Lisker trabaja en el Instituto de Nutrición. En 1971, González Ramos instalará un laboratorio semejante en el Hospital Infantil, y Antonio Velázquez Arellano, poco después, lo hará en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. La inmunología y la biología de la reproducción aparecieron como especialidades en 1967. La primera con un doctorado en Ciencias Médicas, con especialidad en Inmunología, impartido en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. La Organización Mundial de la Salud declaró a México como país centro de adiestramiento e investigación en esta disciplina, lo que facilitó que se instalaran laboratorios con todos los medios técnicos en hospitales, como el Infantil de México, en el Instituto de Nutrición, en el Instituto Nacional de Pediatría y el Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Apoyada por sólidos antecedentes de investigación, la especialidad en Biología de la Reproducción Humana apareció en 1967, al iniciarse el primer curso en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. La Medicina Genómica 2002. La última especialidad en aparecer es hasta ahora la de Medicina Genómica, la cual es un claro ejemplo del grado de complejidad que han alcanzado las especialidades más modernas. Requiere para su desarrollo de sofisticadísimas y poderosas computadoras que realizan millones de cómputos para restablecer secuencias genéticas a partir de fragmentos dispersos de ADN, y con ello llegar a la relación de la estructura de algunos genes y la repetición de bases presentes o no en ellos. Gracias a sus resultados, se puede definir el riesgo clínico de la presencia de enfermedades y aún a esbozar acciones de ingeniería genética para modificar dichas condiciones. La genómica se plantea como el fundamento de la medicina del futuro. La creación de un Instituto Nacional de Medicina Genómica, bajo la dirección de Gerardo Jiménez, abre el panorama de las especialidades médicas del siglo XXI en México. Como hemos podido constatar, ha sido notable el avance de las ciencias médicas en los más diversos campos del diagnóstico, la terapéutica y la ciencia pura en los últimos 200 años. De tal forma que lo primero que habría que decir es que ingresan en especialidades médicas probablemente los mejores muchachos egresados de todas las escuelas y facultades de medicina. En el caso particular de la UNAM, ingresan a las especialidades médicas muchachos de todos, provenientes de todos los estados de la República, de todas las escuelas y universidades, y siempre serán los mejor calificados. Ingresan también a ellas alrededor de 400 alumnos provenientes del extranjero. Graduamos alrededor de, decíamos, de 1 de cada 10 de los estudiantes de la división provienen de distintos países de Latinoamérica, de todos los países de Latinoamérica. De hecho, de Europa y de Asia tenemos también estudiantes. De tal forma que el nivel de estudios en México de especialidades médicas es muy conocido, con un impacto internacional, particularmente el programa de la Facultad de Medicina de la división, y con una gran presencia nacional. El vertiginoso ritmo de generación de nuevos conocimientos y los muchos y poderosos recursos con que cuentan las especialidades médicas actuales y futuras nos permitirá enfrentar y vencer las enfermedades que por siglos aquejaron y diezmaron a la humanidad.